Mi esposa 39F quiere regalarle mis palos de golf a su hermano menor, pero él nunca ha mostrado interés en el deporte. Estoy comenzando a sospechar que hay algo más detrás de sus intenciones. Mi esposa 39F y yo 42M, llevamos casados más de 10 años, y en general tenemos una buena relación, aunque de vez en cuando tenemos nuestras diferencias como cualquier pareja. Lo que me está preocupando es una situación reciente. Soy un gran aficionado al golf. He estado jugando durante años y tengo un set de palos que es muy especial para mí, no solo por el valor económico, sino porque son un regalo de mi padre, que falleció hace algunos años. Me he encargado de mantenerlos en perfecto estado. Hace unas semanas, mi esposa me mencionó que su hermano menor, 27M, estaba interesado en aprender a jugar golf. Honestamente, nunca he visto que él haya mostrado interés en este deporte. Ni siquiera me ha preguntado nada sobre mis partidas o ha mostrado algún tipo de curiosidad. De hecho, es más del tipo que prefiere estar en casa jugando videojuegos o haciendo otras actividades completamente diferentes. Lo que me inquieta es que mi esposa me sugirió, casi insistiendo, que le regale mis palos de golf a su hermano para que los aproveche y no estén acumulando polvo. Le dije que no estaba cómodo con eso, pero ella siguió presionando, diciendo que sería un buen gesto y que podría comprarme unos nuevos si quisiera. No sé, pero siento que hay algo raro en todo esto. ¿Por qué de repente tanto interés en que le dé mis palos? Como mencioné, su hermano nunca ha mostrado interés en el golf, y no puedo evitar pensar que hay algo más detrás de sus intenciones. ¿Alguien más ha pasado por una situación similar? ¿Estoy exagerando o debería seguir confiando en mi intuición? Actualización 1. Seguí el consejo de muchos de ustedes y decidí ir directamente a conversar con su hermano. Sinceramente pensé que quizá había una posibilidad de que mi esposa tuviera razón, que de alguna forma él había desarrollado un interés repentino en el golf. No quería sacar conclusiones apresuradas ni hacerme ideas que no estuvieran basadas en hechos. Así que en lugar de seguir dándole vueltas en mi cabeza, opté por enfrentar la situación de manera directa y aclarar las cosas. Decidí acercarme a él en un ambiente más relajado. Coincidimos en una reunión familiar, así que pensé que era el momento perfecto para hablar de manera casual, sin que pareciera que lo estaba interrogando. Quería ver si, efectivamente, había algún interés en el deporte que yo no había notado antes. Sin embargo, la conversación no fue para nada lo que esperaba. Le pregunté sobre el tema de manera sutil, haciendo un comentario sobre el golf y esperando que él tomara la iniciativa o mostrara algo de curiosidad al respecto. Para mi sorpresa, su reacción fue completamente indiferente. No solo no mostró ningún interés en el golf, sino que también lo negó de forma rotunda. De hecho, me dijo que no entendía por qué yo le estaba mencionando algo así, porque nunca había considerado el golf como algo que le llamara la atención. Afirmó que prefería sus videojuegos y otros hobbies que ya tenía. La forma en que lo dijo fue tan directa que no pude evitar sentir una sensación incómoda. No parecía haber ninguna duda en su respuesta, y tampoco le pareció que la conversación tuviera mayor importancia. Para él, era como si le estuviera hablando de un tema cualquiera, algo sin relevancia alguna en su vida. Esto me desconcertó aún más porque si él no estaba interesado en el golf y nunca lo había estado, porque mi esposa estaba tan decidida a que le regalara mis palos. Volviendo a casa, mi mente no paraba de darle vueltas a esto. Al principio pensé que tal vez ella simplemente estaba malinterpretando alguna señal de su hermano o exagerando la situación. Pero ahora no estoy tan seguro. Algo no cuadra. ¿Por qué mi esposa querría tanto que su hermano tuviera mis palos de golf, si él mismo no los quiere? Me resulta muy extraño. Desde esa conversación, he notado que mi esposa sigue insistiendo con el tema de manera sutil, como si fuera algo que debe hacerse. No me lo dice abiertamente, pero lanza pequeños comentarios aquí y allá, como si estuviera esperando que finalmente ceda. Y aunque no quiero pensar lo peor, no puedo evitar preguntarme si hay algo más detrás de todo esto, algo que no estoy viendo. Por ahora, no he mencionado la conversación que tuve con su hermano, pero estoy empezando a sentir que debería hacerlo. La situación me incomoda cada vez más, y la duda no me deja tranquilo. Es como si estuviera perdiendo la confianza en lo que está sucediendo a mi alrededor, y eso no es una sensación agradable. Sigo pensando que puede haber una razón que aún no he descubierto. Quizá estoy exagerando, pero hay una parte de mí que no puede dejar de preguntarse si mi esposa me está ocultando algo.
O tal vez hay algo más que no he considerado. Me gustaría resolver esto antes de que se convierta en un problema mayor. Actualización 2. Las cosas han tomado un giro inesperado en los últimos días, y honestamente no sé cómo sentirme al respecto. Todo empezó de manera bastante inocente, pero ahora estoy en un punto donde la desconfianza está empezando a crecer de manera preocupante. No pensé que llegaría a este nivel, pero aquí estamos. Hace unos días, noté que uno de mis relojes más caros había desaparecido. No es un reloj que use a diario, es más bien uno que reservo para ocasiones especiales. Lo guardo en un cajón específico dentro de mi escritorio, junto con otras cosas de valor que tengo. Siempre me ha parecido un lugar seguro, ya que no es un cajón al que nadie más tiene acceso, o al menos eso creía. La última vez que lo vi fue hace unas semanas, cuando lo saqué brevemente para limpiarlo y asegurarme de que todo estaba en orden. Después de eso, lo volví a guardar como siempre. Sin embargo, al abrir el cajón hace un par de días, el reloj no estaba. Al principio pensé que simplemente lo había dejado en otro lugar de la casa, que tal vez lo había movido por accidente o que mi memoria me estaba jugando una mala pasada. Pero después de buscar en todos los lugares posibles, incluso los menos probables, llegué a la conclusión de que realmente había desaparecido. Lo primero que hice fue mencionárselo a mi esposa. Su reacción fue rápida, pero también algo extraña. Inmediatamente se ofreció a ayudarme a buscarlo, lo cual en principio me pareció normal. Después de todo, es algo valioso y cualquiera en mi lugar querría encontrarlo cuanto antes. Sin embargo, mientras ella me ayudaba a buscar, empecé a notar pequeños detalles que me hicieron sentir incómodo. Su actitud no parecía ser la de alguien realmente preocupado por la pérdida. Más bien parecía como si estuviera tratando de mantenerse ocupada, haciendo el esfuerzo de buscar sin realmente estar preocupada por el resultado. A medida que pasaban los minutos, empecé a sentir una creciente sensación de desconfianza. Me esforzaba por alejar esos pensamientos de mi mente, diciéndome que estaba exagerando, pero había algo en su comportamiento que simplemente no se sentía bien. Cada vez que ella abría un cajón o revisaba algún lugar, lo hacía de una manera casi mecánica, sin verdadera intención de encontrar el reloj. Era como si estuviera cumpliendo con una obligación, más que realmente estar interesada en resolver el problema. Empecé a recordar los eventos de las últimas semanas, la insistencia de mi esposa en regalarle mis palos de golf a su hermano, cuando él mismo no había mostrado interés en el deporte, y ahora esto. ¿Podría haber una conexión entre ambas cosas? No quiero sonar paranoico, pero no puedo evitar hacer esa conexión. Si fue capaz de insistir tanto en algo que no tenía sentido, ¿qué le impediría tomar algo valioso sin decirme nada? Lo más extraño es que mientras revisábamos los lugares habituales en los que podría estar el reloj, ella evitaba hacer preguntas o sugerir otros lugares donde podríamos buscar. En vez de eso parecía simplemente estar pasando el tiempo, como si supiera que el reloj no estaba allí, pero quería dar la impresión de estar ayudando. Sigo tratando de encontrar una explicación lógica para todo esto. Tal vez alguien más entró a la casa, aunque eso no tiene sentido porque no hay señales de que alguien haya forzado la entrada. O tal vez lo saqué yo mismo y lo perdí sin darme cuenta, aunque esa idea me parece poco probable, ya que siempre soy muy cuidadoso con mis pertenencias, especialmente con objetos de valor sentimental y económico. No puedo evitar que la sospecha me consuma. Mientras más lo pienso, más evidente me parece que mi esposa tiene algo que ver con la desaparición del reloj. Quizá lo tomó por algún motivo que desconozco. Podría estar ocultándomelo por alguna razón. Tal vez lo necesitaba para algo y no quiso decírmelo. Incluso he considerado la posibilidad de que esté vendiéndolo o regalándolo a alguien más, como parte de un plan que aún no comprendo. Pero lo peor de todo es que a pesar de todas estas ideas y sospechas, no tengo pruebas. Lo único que tengo son mis sensaciones y un creciente malestar interno. Cada vez que miro a mi esposa, intento actuar de manera normal, pero es difícil no dejar que mis pensamientos se apoderen de mí. Intento no demostrar que estoy sospechando de ella, pero creo que en algún nivel, ella ya se ha dado cuenta de que algo está mal entre nosotros. El reloj sigue sin aparecer, y mientras tanto, la distancia entre nosotros parece aumentar. No sé qué hacer en este punto porque no quiero acusarla sin tener algo más concreto. Pero al mismo tiempo, no puedo seguir ignorando lo que siento. Actualización 3.
Después de leer muchos de los comentarios que me dejaban aquí, empecé a aceptar lo que temía desde el principio, pero no quería admitir, mi esposa tiene un amante. No fue fácil llegar a esa conclusión, porque a pesar de todo, todavía tenía la esperanza de que todo esto fuera solo una serie de malos entendidos. Pero algo en el fondo de mí ya sabía que las cosas no estaban bien, y al final, la verdad terminó saliendo a la superficie de la forma más dolorosa posible. La desaparición del reloj fue solo el comienzo. Desde ese momento mi relación con mi esposa cambió, aunque sin que lo discutiéramos abiertamente. No podía dejar de verla con otros ojos. Cada vez que se movía por la casa, sentía que estaba ocultándome algo. Cada llamada telefónica, cada salida inesperada o mensaje que recibía, se convirtieron en motivos de sospecha. Y lo peor de todo era que ella se daba cuenta de mi creciente distanciamiento. Empezamos a evitar hablar de cosas importantes. Las conversaciones se volvieron cortas, superficiales, como si ambos estuviéramos intentando no abordar lo que realmente estaba sucediendo. Seguí el consejo de muchos de ustedes, aunque al principio me resistía a la idea. Revisé su teléfono. No era algo que yo hubiera hecho nunca antes en nuestra relación. Siempre habíamos tenido una base de confianza mutua, o al menos eso creía. Pero esta vez esa confianza se había fracturado completamente y sentí que no tenía otra opción. Sabía que cruzar esa línea podría cambiarlo todo para siempre, pero la incertidumbre y el tormento de no saber me estaban destruyendo por dentro. Esperé el momento adecuado, cuando ella estaba en la ducha. Sabía que no tenía mucho tiempo, así que rápidamente abrí su teléfono. Lo que encontré me confirmó lo que ya sospechaba, había mensajes. No estaban en sus aplicaciones de mensajería habituales, sino en una plataforma que ella raramente usaba. Parecía que había sido cuidadosa al mantener esa conversación oculta, y todo indicaba que llevaba un tiempo viendo a alguien más. Los mensajes eran bastante recientes, pero lo suficiente como para dejar claro que había estado ocurriendo algo durante al menos las últimas semanas. Al principio no había muchas pistas sobre quién era la otra persona, pero a medida que seguí revisando, noté un nombre que me hizo sentir un nudo en el estómago, su hermano. No era con él con quien estaba involucrada, pero sí parecía que él lo sabía. Había mensajes entre ellos donde hablaban de tener cuidado, y de cómo cubrirse si alguien empezaba a sospechar. Mi cuñado sabía todo desde el principio, y no solo eso, lo estaba encubriendo. Ahora entendía por qué ella había insistido tanto en regalarle mis palos de golf. Probablemente intentaba mantenerme distraído, desviar mi atención de lo que realmente estaba sucediendo. Mi corazón se aceleraba mientras leía más. No pude contener las lágrimas al ver que el amante era alguien con quien yo tenía una relación cercana, un amigo de la familia. No era alguien que yo considerara un mejor amigo, pero sí alguien con quien compartía momentos en reuniones y eventos familiares. Era alguien en quien nunca hubiera sospechado, alguien que había estado muy cerca todo este tiempo, y eso lo hacía aún más difícil de aceptar. Los mensajes no eran explícitos, pero había suficientes insinuaciones y detalles que dejaban en claro lo que estaba ocurriendo. Habían estado viéndose a escondidas, usando nuestras rutinas diarias para coordinarse. Cada vez que mi esposa salía para hacer algún mandado o tenía alguna excusa para estar fuera de casa, la verdad era que estaba encontrándose con él. Me sentí absolutamente traicionado, no solo por mi esposa, sino también por el hecho de que había personas a nuestro alrededor que sabían y lo permitieron. Su hermano, alguien en quien también confiaba, estaba protegiéndola, ayudándola a mantener la fachada de una vida normal mientras yo quedaba completamente en la oscuridad. Después de descubrir los mensajes, mi mente se inundó de recuerdos de las últimas semanas, y todo empezó a encajar. Los pequeños detalles que había ignorado, las actitudes de mi esposa, los comentarios sutiles que parecían fuera de lugar, ahora tenían un significado completamente diferente. Las veces que ella se mostraba distante o evasiva, los momentos en los que me hacía sentir como si yo estuviera imaginando cosas, todo había sido parte de su engaño. Me quedé paralizado durante varios minutos después de leer los mensajes, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y una profunda sensación de pérdida. Mi matrimonio, la vida que habíamos construido juntos, todo parecía una mentira en ese momento. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Por un lado, quería confrontarla de inmediato, pero por otro lado, el miedo de enfrentar la verdad me paralizaba.
¿Cómo se supone que uno sigue adelante después de algo así? ¿Cómo se enfrenta el hecho de que la persona en la que más confías te ha traicionado de la manera más dolorosa posible? No he dicho nada todavía. Ella sigue actuando como si todo fuera normal, sin saber que ya sé la verdad. Pero mi mundo se ha derrumbado, y no sé cuánto tiempo más podré seguir fingiendo que todo está bien. Actualización 4. La tensión en el ambiente se había vuelto casi insoportable. Desde que descubrí que mi esposa tenía un amante, cada día se sentía como una batalla emocional. La incertidumbre, el miedo y la tristeza se entrelazaban con la confusión y la rabia. Intentaba mantener una fachada de normalidad, pero dentro de mí, una tormenta de sentimientos se desataba cada vez que la veía. La distancia entre nosotros parecía crecer, y aunque no había mencionado lo que había encontrado, todo me llevaba a un punto de quiebre. Decidí observarla más de cerca, analizar cada pequeño gesto y cada palabra que decía. Ella parecía haber asumido un papel en el que debía actuar como si nada estuviera mal, pero cada vez que lo intentaba, me daba cuenta de cuán frágil era esa fachada. Las risas forzadas, las sonrisas que no llegaban a sus ojos, todo me indicaba que aunque ella podía estar disfrutando de la atención que le brindaba su amante, la presión de mantener el engaño estaba comenzando a hacer mella en ella. Sin embargo, cuando la confronté sobre la situación, la respuesta fue la misma, una negación rotunda. El ciclo de negaciones se convirtió en un juego tortuoso. Cada vez que intentaba sacar el tema de una manera indirecta, ella se volvía defensiva, negando incluso lo más obvio. Intenté hablar sobre las horas que pasaba fuera de casa, sobre sus cambios de comportamiento, sobre las cosas que habían empezado a no tener sentido. Pero cada vez que hacía eso, ella desviaba la conversación, hablaba de algo trivial, como los planes de la próxima cena o un evento familiar al que asistiríamos. Su habilidad para cambiar de tema era notable, parecía como si estuviera entrenada para evadir mis preguntas. Su negación se volvió aún más frustrante con el paso de los días. La sensación de estar atrapado en una pesadilla me consumía. La idea de que mi esposa estuviera jugando conmigo, como si todo esto fuera un juego de palabras y de roles, se hacía más dolorosa. En su mente probablemente se creía la protagonista de una película en la que estaba tratando de ocultar un secreto oscuro. Pero para mí esto no era una película, era mi vida, y el dolor de la traición se sentía como una pesada carga en mi pecho. Las noches se convirtieron en momentos de profunda angustia. Mientras ella se acomodaba a mi lado en la cama, la distancia emocional era palpable. Intentaba dormir, pero mis pensamientos giraban en torno a lo que había descubierto. El simple hecho de que estuviera allí, al alcance de mi mano, y a la vez tan distante, se sentía como una cruel ironía. Mientras ella respiraba suavemente, yo estaba atrapado en un torbellino de emociones que no me dejaban descansar. Cada susurro de su aliento me recordaba que había alguien más en su vida, que había compartido momentos con ella que yo creía exclusivos. Con el tiempo me di cuenta de que este juego de negaciones se estaba convirtiendo en una carga cada vez más pesada de llevar. La presión de mantener la calma y la cordura era abrumadora. Cualquier intento de hablar sobre el futuro, sobre nuestros planes, se convertía en un ejercicio de frustración. Ella sonreía y actuaba como si todo fuera normal, pero no podía evitar sentir que había una sombra entre nosotros, una sombra que nunca desaparecería mientras continuara esta mentira. Un día, decidí hacer algo diferente. En lugar de confrontarla directamente, opté por observarla en su rutina diaria. La vi salir de casa con el teléfono en la mano, siempre con la misma actitud de quien oculta un secreto. No podía dejar de pensar en la idea de que en lugar de ser mi esposa, era una actriz que estaba interpretando un papel que se le había ido de las manos. No quería ser un espectador pasivo de esta obra que se había vuelto tan dolorosa. Mientras ella se preparaba para salir, mi corazón latía con fuerza. La seguí con la esperanza de ver a dónde iba. Su camino la llevó a un café que frecuentaba, uno que había elegido por su ambiente tranquilo y acogedor. Sin embargo, no era un lugar al que normalmente iría sola. Me senté a una distancia prudente observando. Los minutos se convirtieron en horas mientras esperaba, pero mi paciencia estaba siendo puesta a prueba. No quería que me viera, pero al mismo tiempo cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente vi a un hombre entrar en el café. No lo reconocí de inmediato, pero su forma de caminar, la forma en que miraba a su alrededor, me hizo sentir un escalofrío. Cuando se acercó a la mesa donde ella estaba sentada, mi corazón se hundió.
En ese instante supe que no estaba equivocado. Era él, el amante, el amigo de la familia. Me sentí como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. Observé cómo se sentaba frente a ella, y mientras hablaban, pude ver la conexión entre ellos. La forma en que ella se iluminó al verlo, como su risa era más genuina que cualquier momento que había compartido con ella en semanas. El dolor de la traición se convirtió en una oleada de rabia. Mi cuerpo estaba tenso y la angustia me consumía mientras observaba desde la distancia. Todo lo que había sentido hasta ese momento se intensificó. Ella estaba sonriendo, riendo, compartiendo momentos que yo había anhelado recuperar. Cada risa que escapaba de sus labios era como una daga que se clavaba en mi corazón. Era difícil de aceptar. Aquel lugar que solía ser un refugio de amor y felicidad se había convertido en el escenario de su engaño. Después de lo que pareció una eternidad, se levantaron para salir del café juntos. Mi mente se llenó de pensamientos confusos, pero la única certeza que tenía era que no podía seguir así. Estaba cansado de este juego de negaciones, de fingir que todo estaba bien cuando en realidad me sentía desgarrado. Tenía que confrontarla, pero esta vez lo haría con pruebas. No podía quedarme de brazos cruzados mientras ella continuaba negando lo que era evidente. Con la determinación de un hombre herido, decidí que era hora de terminar con las palabras vacías y los juegos mentales. Tenía que enfrentar la verdad, aunque supiera que me costaría más que solo lágrimas. La lucha por recuperar la confianza y la verdad sería dura, pero no podía seguir viviendo en la sombra de la mentira. Ya era suficiente.